Ok, muy bien. Muy buenos días a todos, hermanos. Bueno, vamos a comenzar esta clase en este día. Sean todos bienvenidos. Ya llegamos, por la gracia de Dios, a esta, que ahora sí va a ser la última clase de el tema de la elección incondicional. Entonces, con esta clase vamos a cerrar este tema para pasar al próximo tema que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, y vamos a iniciar el tema de la expiación limitada o redención particular, como algunos teólogos lo llaman. Así es que esperamos que ya con esta clase quede todo en claro lo que hemos venido viendo acerca de la elección incondicional, ¿ok? Vamos a encomendarnos a Dios, hermanos, para que nos bendiga en esta mañana. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu gran bondad y tu misericordia, Señor. Nos has permitido llegar hasta este lugar para bendecir tu nombre, para exaltarte, Señor. Bueno eres tú para con tu pueblo. Suplicamos nuevamente tu bendición, Señor, en esta mañana. Que nos ayudes para exponernos a esta clase, Señor, de modo que tu pueblo sea bendecido en gran manera y tú seas exaltado, Señor. Ayuda a tu siervo a exponer esta materia de una forma clara, concisa, Señor, de modo que sea edificante para tu gloria. Padre, te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanos, bueno, quiero comenzar leyendo de la Confesión Bautista de Fe de 1689, lo que esta confesión de fe sostiene acerca del llamamiento eficaz y la predestinación. La Confesión de 1689 dice: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Y aquí tenemos en la Confesión de Fe bastantes textos bíblicos que apoyan esta confesión. Versículos como Romanos 8, 28, 29, Romanos 8, 29 y 30, Romanos 9, Romanos, Juan 3:8, Efesios 1:11 y un sinnúmero de citas bíblicas, hermanos. Nosotros hemos ya pasado por un largo recorrido en esta materia, hermanos, y yo creo que ya hemos dado luz suficiente con la Biblia acerca de lo que es la elección incondicional. Nosotros dijimos, hermanos, que el tema o el debate que se centró en 1618 entre los remonstrantes y los reformadores no fue acerca de si hay o no hay una elección por parte de Dios. Ese no era el problema, ¿ok? Eso es algo que se ve claramente en la Biblia, por todos lados. El debate se trató sobre qué base Dios elige a una persona. Y como lo hemos venido repitiendo y señalando cada vez que podemos en estas clases, los remonstrantes sostenían
que hay una cooperación entre Dios y el hombre, o sea que el hombre coopera y Dios coopera. Pero los reformadores dicen, no, la Biblia no sostiene eso. La Biblia dice que la obra de la salvación del hombre es una obra soberana del Dios Trino, donde nada el hombre puede aportar más que su pecado. Y que la elección de Dios no se basa en ningún mérito del hombre, ninguna obra. Entonces los reformadores dijeron, aquí están las pruebas, y comenzó el debate. Y por supuesto ese debate terminó dándole la razón a los reformadores, porque quedó ahí en ese sínodo de Dort bien en claro que la salvación del hombre y la elección, en este caso que estamos viendo, la elección no se basa en ninguna obras del hombre, sino en la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, hermanos. ¿Ok? Entonces eso quedó claro en el sínodo. Ahora, hermanos, la semana pasada nosotros dimos un texto clave para poder nosotros comprender a profundidad no solamente la elección incondicional de Dios, sino otros temas centrales para poder comprender la salvación en su totalidad. Nosotros dimos repaso al pasaje de Romanos capítulo 8. Así es que vamos a ir buscando nuestras Biblias, hermanos, por favor. Romanos capítulo 8. Y leímos nosotros a partir del versículo 29 y dimos lectura hasta el 33. Así es que por favor vamos ahí. Romanos 8, versículo 29 hasta el 33. Yo lo voy a leer, hermanos. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, recuerdan que nosotros dimos un nombre que los teólogos han asignado a esta cita bíblica. ¿Quién se recuerda, hermanos? Dijimos que, a ver, les voy a dar unas pistas. Una cadena, la cadena de oro de la salvación, la cadena de oro de la salvación, de los 5 eslabones aquí, hermanos. Primeramente, el texto está diciendo a los que conoció, ¿verdad? ¿Qué hizo después Dios? ¿No los llamó? ¿O qué? ¿A los predestinó? ¿Qué dice el texto, hermanos? Ahí está, los predestinó. ¿Ok? ¿Qué más? Los llamó. Ajá. Los justificó. Y finalmente, glorificó. Eso se llama, hermanos, la cadena de oro de la salvación. Así es como se le conoce, ¿ok? Cuando se habla acerca de la salvación del hombre. Hermanos, este pasaje está hablando sobre un proceso. Y quiero que ustedes capten con cuidado lo que el texto nos está diciendo.
antes de pasar a la milla y leerlo, notemos con cuidado que esto es un proceso. ¿Quién inicia el proceso? Dios. Está hablando de Dios, claramente el texto. ¿Quién termina el proceso? Dios. Dios es el que nos conoció, es el que nos predestinó, es el que nos llamó, es el que nos justificó y es el que nos va a glorificar cuando lleguemos a el estado final, ¿verdad? Que nuestros cuerpos serán transformados. Hermanos, este es el plan de salvación y lo presenta Romanos 8 de una manera que enfatiza, y escúchenme bien en esto, enfatiza grandemente la soberanía y la dirección de Dios. Enfatiza la soberanía y la dirección de Dios, hermanos. No sé si algunos de ustedes han... la voy a poner aquí para que lo alcancen a ver los demás. No sé si algunos de ustedes han escuchado que a este proceso los teólogos también han llamado el ordo salutis, ¿verdad? El orden de la salvación. Y cada paso de la salvación, hermanos, está ligado a los demás eslabones. Por eso se le conoce como la cadena de los 5 eslabones de la salvación. Los eslabones, hermanos, son inquebrantables. Inquebrantables. Lo vamos a ver en las próximas clases de cuando lleguemos a otros temas. Pero, hermanos, yo quiero que noten que este proceso lo inicia Dios, lo termina Dios. Dios es el que se encarga de otorgarnos la salvación, ¿ok? El apóstol Pablo está hablando aquí, hermanos, y si ustedes miran en su texto de sus Biblias, el apóstol Pablo está hablando de que Dios está tratando con un grupo de personas. ¿Sí me doy a entender? Dios no está tratando con todo el mundo, sino Dios está tratando con un grupo específico de personas que conoció. La palabra aquí conoció es los amó. Los amó. Por ejemplo, ¿se recuerdan de Esaú y Jacob? ¿Ok? Bueno, esa palabra es amor. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, aquí en el griego se traduce como amar. Obviamente Dios conoce todas las cosas, pero esta palabra, el amor de Dios fue desplegado en nosotros sin algo que usted haya hecho para merecer ese amor. Lo mismo que pasó con Jacob. El amor de Dios fue derramado en la vida de Jacob, no por algo que él haya hecho bueno, ¿verdad? Sino de su soberana voluntad. Ahora, hermanos, note cómo los pasos de la salvación está diciendo que en cada paso, en cada eslabón, en cada proceso, Dios está aquí obrando en la persona. Es Dios el que nos amó, el que nos predestinó, el que nos llamó, el que nos justificó y el que nos glorificó, hermanos. Todos estos pasos, ¿ok?, que notamos en este texto, está hablando de un grupo determinado de personas. Está hablando de un grupo determinado de personas. Ahora, yo quiero tocar un punto aquí importante que lo voy a expandir en las próximas clases acerca de la justificación, hermanos. Pensemos por un momento. Muchas personas dicen, oh, bueno, es que Dios te entregó a ti algo y tú tienes que cuidar esto, esa salvación. Hermanos, eso es un error garrafal. Porque pensemos en algo, usted es una persona pecadora, usted no tiene la capacidad de sostener la salvación tan grande que Cristo ganó, entonces todo lo que Cristo hizo fue de nada, porque imagínese, se la entrega a usted, una persona pecadora, caída, con voluntad caída, en ese mismo instante pecamos. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué las personas tienden a hablar de esto, de que Dios te entregó a ti la salvación y cuídala? Hermanos, no han estudiado lo que es la justificación. No han estudiado lo que es la justificación. La justificación, y eso voy a entrar en detalles en las próximas materias, es una declaración legal de Dios. Y no se trata de lo mismo de la santificación. La santificación es un proceso que el creyente lleva. En la santificación usted pone de su parte, pero en la justificación usted no pone nada, porque la justificación se trata de una declaración legal en el tribunal de Dios, que Dios lo declara a usted justo. Ahora piense en esto, hermanos. Yo voy a hablar un poquito de este tema en nuestro mensaje, hermanos. Usted, ¿sobre qué bases es justificado ante la presencia de Dios? ¿Es sobre sus obras o por la obra de Cristo? Por la obra de Cristo, hermanos. Ahora, ¿qué sucedió en la cruz del Calvario? Hermanos, Cristo no solo vino a morir por sus pecados, y esto lo voy a enfatizar más en el mensaje. Escuche esto. Cristo, si solamente Cristo vino a pagar la deuda que usted debía para con Dios, y si solamente Cristo murió para que sus pecados fueran borrados, entonces borró sus pecados y llega a cero. Ahora usted está limpio de pecado. Pero a partir de ahí entonces usted tiene que encargarse del resto. Entonces, pero Cristo fue más allá, hermanos. El Señor Jesucristo, mire, en Deuteronomio 30 habla de que el que cumpla la ley vivirá y obtendrá bendiciones. Y el que quebrante la ley y desobedezca tendrá muerte y maldiciones y será separado y arrancado. Hermanos, quiero que entienda esto. Cristo vino a cumplir toda la ley a la perfección. ¿Por qué lo hizo? Por él, por usted, por mí. Porque cuando Cristo cumple toda la ley, Cristo en la cruz, cuando usted pone su fe en el Señor Jesucristo, agrega algo a su cuenta, agrega su justicia, su perfección, y las bendiciones de cumplir toda la justicia, toda la ley, Cristo las ganó. Entonces usted obtiene, por cumplir la ley a la perfección, usted tiene vida. Bueno, tenemos vida eterna porque Cristo cumplió toda la ley. Usted es bendecido con toda bendición espiritual porque Cristo ganó eso para usted. En la cruz del Calvario, hermanos, ahí hubo una transición, ¿se dice o transacción? A ver, hermanos. Transición, gracias, mis hermanos. Donde los pecados de usted fueron puestos sobre Cristo Jesús. Y la justicia de Cristo fue transferida y acreditada a su cuenta. Ahora, cuando Dios ve al pecador arropado en la justicia de Cristo, esa no es su justicia, hermanos, es la justicia de Cristo. Y usted se arropa en la justicia de Cristo por fe, ha confiado en Él. El Padre lo ve a usted como recto, justo, limpio, y no solamente en esos momentos, sino para siempre, porque la justicia de Cristo es eterna, Él es el perfecto. Entonces, mis hermanos, ahí Dios lo declara a usted justo, y eso se llama la justificación. No es la santificación. Personas afuera confunden la santificación con la justificación. Y dicen, bueno, es que si tú pecas ya pierdes tu salvación. Y si vuelves y otra vez, pórtate bien y ganas la salvación. Pórtate mal y pierdes la salvación. Y está un dame y de. No, hermanos. Escuche esto. La muerte de Cristo
fue hecha no para ver si acaso Él salvaba a alguien. Vino con un propósito y lo cumplió. Y lo vemos desplegado a través de la Biblia. Y cuando lleguemos aquí, a la redención particular, vamos a ir viendo y adentrándonos que la muerte del Señor Jesucristo no fue en vano. No es como si Él murió y derramó a ver quién quiera venir. No, es con un propósito en particular. A los que conoció, los predestinó. A los que los predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó, hermanos queridos. Esto es algo que, la iglesia tiene que familiarizarse con estos términos que encontramos en la Biblia. La justificación, la santificación, el llamamiento eficaz, la glorificación del creyente. La iglesia tiene que conocer esto, y si Dios lo permite, mi deseo es que estemos preparados en todas estas áreas, hermanos. No solamente conocer de forma superficial la Biblia, sino indagar y ver todo lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, ¿ok? Entonces, hablando, solamente les quise dar algo ahí de la justificación. Lo vamos a tocar más a profundidad cuando lleguemos en su momento. Pero lo que le quiero decir es que la cadena de oro de salvación es inquebrantable, porque Dios es el autor de todo. Dios es el autor. Usted es responsable por su santificación, su crecimiento espiritual. Pero acerca de esto, hermanos, Dios es el autor. Y ¿sabe qué? Miren, muchas personas dicen, es que si Dios entonces hizo todo por mí, entonces me voy a portar como quiera. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? No conocen lo que la Biblia habla acerca. Cuando tú eres un convertido, cuando la gracia de Dios es derramada en tu vida, cuando el llamamiento de Dios llega a tu vida, tu corazón, hermano querido, va a estar en fuego por el Señor. Simplemente no vas a ser el mismo. Simplemente tu adoración hacia Dios va a ser tan profunda, porque entiendes de dónde te sacó Dios. Entonces, no es para que, como las personas dicen, es que, ok, me voy a tirar al mundo. Si te tiras al mundo, hermano querido, es porque yo dudaría ahí algo de que Dios hizo un llamado contigo. Mira, quiero que vea en el artículo 13 de los cánones de Dort, en el artículo 13, mire lo que la iglesia presentó en ese concilio. La iglesia dice en el artículo 13, al estar conscientes y seguros de su elección, o sea, de los que Dios ha elegido, los hijos de Dios encuentran, escuche esto, diariamente mayor razón para humillarse ante Dios, para adorar la profundidad insondable de las misericordias de Dios, para limpiarse y brindar amor ferviente y recíproco a aquel que los amó primero tan grandemente. Esto de ninguna manera significa afirmar que la enseñanza en torno a la elección haga que los hijos de Dios, y escuche esto, se vuelvan negligentes en obedecer sus mandamientos o carnalmente seguros de sí mismos. Por causa del juicio de Dios, esto suele ocurrir a quienes dan por sentada la gracia de la elección o participan en charlas ociosas y descaradas acerca de la elección, negándose a andar en los caminos de los elegidos. Eso es lo que la iglesia presentó. Es prácticamente lo que yo les acabo de explicar, que aquel que realmente ha sido llamado por Dios, elegido por Dios, dará fruto. Es imposible que se aviente usted y se vaya a las discotecas a bailar y por allá anda usted pachangueando y diga, oh, es que yo soy cristiano, ¿verdad? Y usted participa en un sinnúmero de actividades pecaminosas y a la final usted dice, oh, es que yo soy cristiano. No concuerda, ¿ok?
Entonces es imposible que una persona que diga que Dios lo ha llamado a la luz admirable de Cristo se comporte de esa manera. Vamos a unos textos bíblicos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer, hermanos? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está, hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Dios los ha escogido desde el principio. ¿Ok? Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 9. Y vamos a dar lectura al versículo del 15 al 24. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues tu culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso del barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén, hasta ahí, hermana. Hermanos, este texto es impresionante, maravilloso. Hay una profundidad aquí en este texto, en estos versículos, hermanos, que nos podríamos pasar clases y clases y clases estudiando esto. Pero yo quiero que ustedes noten, hermanos, el versículo 19 al final, la pregunta que pone ahí el autor de Romanos: ¿quién ha resistido su voluntad? Y ese es el punto que vamos a tocar acá: la gracia irresistible, el llamamiento eficaz, irresistible grace en inglés, gracia irresistible. Entonces, hermanos, ¿quién ha resistido a su voluntad? Y la respuesta es nadie. Nadie, hermanos. Él es Dios, el soberano, el todopoderoso, el altísimo. De quien quiere, tiene misericordia. De quien Él quiere, tiene misericordia. Ahora, hermanos, recuerden, todos estos textos que estamos escuchando, no se les olvide que estamos hablando de personas pecadoras que están en un mismo embrollo o hoyo de pecaminosidad. El mismo, estamos todos ahí. Dios no tenía que salvar a nadie, no lo tenía que hacer. No hay injusticia en Dios cuando Él pasa de largo sobre algunos. Y hemos desplegado claramente esto, por ejemplo,
cuando sacó a su pueblo Israel de Egipto. Y el juicio vino para todo Egipto, incluidos los israelitas, si no tuvieran lo que Dios les dijo que hicieran. Y eso es importante, porque los israelitas, si Dios hubiera querido pasar juicio sobre todos y no les hubiera dicho a ellos qué hacer, todos igualmente, el juicio vendría para todos. Pero Él quiso decirle a su pueblo la manera de que ellos serían salvos del ángel de la muerte. Entonces, Él fue, es importante, hermanos, Dios fue que les reveló el plan. ¿Ok? A los otros los dejó en su reprobación. Pero acá a su pueblo les reveló su plan y la manera en que ellos podrían ser salvos del ángel de la muerte, los primogénitos. Entonces hicieron, ya ustedes saben la historia, hermanos, la saben mejor que yo, con la sangre del cordero ahí en los dinteles, en los postes de las puertas, ¿verdad? El ángel vio ahí que había la sangre y pasó de largo. Hermanos, esto usted tiene que verlo a la luz de nuestra salvación. Que Dios a un grupo específico reveló su plan y les dice qué hacer, cómo hacerlo. Esto no es de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces Dios les dice que por la sangre del Cordero, que es Cristo, nosotros seremos librados del juicio venidero, hermanos queridos. Vamos a otros textos. A ver, Éxodo 33. Vamos a Éxodo 33. Versículo 19. Yo lo voy a leer, hermanos, a ver. Y le respondió: yo haré pasar todo bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Ahí están nuevamente las palabras que el apóstol ha declarado en Romanos: de quien quiere tiene misericordia. Vamos a Isaías 65, hermanos. Isaías 65. Versículo 1. A ver. Y esto lo leímos la semana pasada. ¿Se recuerdan? Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y lo que está diciendo Dios es que las personas en su propia voluntad no buscaban a Dios. ¿Cómo fue que usted entonces halló a Dios? Bueno, en un sentido no se dice de esa manera, pero Dios lo halló a usted, o sea, Dios lo atrajo a usted. Porque Dios le plació revelarse a usted. No porque usted fue más inteligente que la otra persona. Aquí claramente el texto dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Cómo lo buscaron? Porque Dios le reveló. Usted ni preguntaba por Dios. Acuérdese de su vida pasada. ¿Cómo andaba? Del tingo al tango y del, ¿cómo se dice? Del tungo al... Eso. Están hablando en lenguas, hermanos. Arrepiéntanse. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Recuerde su vida pasada. Nunca usted buscaba a Dios. Por lo menos en mi vida puedo asegurarle, ni me pasaba la idea. Vivía aquí y el ahora. Nada que pensar en la eternidad, ni en la muerte, ni en Dios, ni en la iglesia. Nada, cero. Para mí era mi pecado, mi deleite, mi vida, haciendo lo que yo quería. Y de pronto, la gracia de Dios
La gracia de Dios. Y aquí me tienes, Señor. Hermanos, vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Ahí está repleto de citas bíblicas, pero vamos a dar repaso nomás a una, dos. Juan 15. A ver, hermanos, ¿quién la puede leer? Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Amén. Juan 17, versículo 6, ¿qué dice? Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, me los diste y guardaron tu palabra. Amén. Hermanos, mire este texto. He manifestado, ¿qué dice? Tu nombre, ¿a quién? A los hombres que del mundo me diste. A los hombres que del mundo ¿quién le dio a Cristo? Dios, el Padre, le entregó a Cristo un regalo. De eso vamos a hablar después. Pero, hermanos, yo quiero que usted tenga presente esto. El héroe de esta historia no somos nosotros. No es el hombre. Exactamente. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Tengan cuidado de toda clase de enseñanza allá afuera diciendo que tú eres el campeón y Dios te amó tanto que entonces, sí, nos amó, pero hermanos, la verdadera razón de esta historia, del por qué Cristo hizo lo que hizo, es para la gloria de Dios. Y nosotros no somos los héroes de la película. Nosotros, hermanos, es un regalo que Dios le dio, Dios el Padre al Hijo. Es un regalo. Y piense, hermanos, cómo la Biblia habla de el amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre. Hay un sinnúmero de textos bíblicos, hermanos, que habla de el amor entre la Trinidad. Ellos, a ver, hermanos, ustedes que son teólogos, ¿cómo se llama el atributo de Dios que no necesita nada de nadie? Que Él está satisfecho, completo, sin necesidad de seres creados. O sea que si Dios no hubiera creado nada, Dios estaría perfectamente satisfecho porque Él no necesita nada de nadie. ¿Cómo se llama ese atributo, hermanos? ¿Qué más? La aceidad de Dios. Exacto. La aceidad de Dios. Hermanos, nosotros nos tenemos que ir familiarizando con los atributos de Dios. Es necesario. La iglesia debe conocer a quien adora, a Dios. ¿Quién es tu Dios? Porque si vienes acá y no conoces nada de Dios, ¿qué dice la Biblia? Cualquier clase de enseñanza te va a barrer los oídos y la mente ahí. ¿Quién es tu Dios? Entonces, conocer los atributos del Señor nos ayuda a entender al Dios que adoramos. Bien, hermanos, se nos está acabando el tiempo. Voy a tener que saltar algunas cosas, pero quiero yo cerrar esta clase con una cita bíblica. Vamos a 2 de Samuel, por favor. 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9, hermanos. Lo voy a leer. La bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba?
Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió el rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió el rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fuese de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al señor, al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré a tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Hermanos, escuche esto. Nosotros somos un tipo de Mefiboset. Mefiboset, ustedes conocen la historia, el hijo de Jonatán. Recuerden que David había llegado al trono ahora. En aquellos días, cuando un rey se ponía en el trono y despojaba al otro rey, todo lo relacionado con el otro rey al que despojaron tenía que ser aniquilado. Era constituido enemigo del rey. Mefiboset estaba huyendo, lisiado, por allá y por acá, como él dice, como un perro muerto. Y era constituido ante los ojos de los otros como enemigo del rey. Hermanos, nosotros éramos constituidos enemigos de Dios. Y escuche esto. David vino y llamó a Mefiboset. Mefiboset no fue al rey. David le hizo un llamado. Dios le hizo un llamado a usted. Usted no buscaba de Dios. Usted estaba huyendo de la presencia del rey. Y Dios le hizo un llamado y lo llamó. Y nosotros éramos un tipo de Mefiboset que andábamos en las calles, pudriéndonos en el pecado, arrastrándonos en la maldad, como Mefiboset se andaba arrastrando. Y por la gracia de Dios, Él nos ha llamado y nos ha hecho comprender, hermanos, nos ha abierto el entendimiento, nos ha hecho comprender la maravilla del Evangelio y le mostró a Cristo. Y quiero que note bien, hermanos, que el llamado de David hacia Mefiboset no fue porque Mefiboset se lo merecía. Quiero que usted se ponga eso en su corazón. La escritura dice que le quiso hacer bien por amor a Jonatán. Dios le hace un bien a usted y lo salva de su maldad, de su pecado. Lo llama por amor a Cristo, su Hijo. Es por amor de su Hijo, hermanos. Es por amor a Cristo.
David encontró a Mefiboset en un estado deplorable y lo restauró. Dios nos encontró en un estado deplorable en la maldad y nos ha restaurado, hermanos queridos. Dios nos encontró en un estado reprobable y restauró nuestra maldad, nos limpió de nuestros pecados por amor a su Hijo. David, quiero que noten cómo David quitó las vestiduras mugrosas de Mefiboset y le dio vestiduras nuevas. Usted y yo somos como Mefiboset, que Dios nos ha quitado las vestiduras mugrosas del pecado. Esa justicia que a veces las personas quieren excusarse con Dios y presentarse, es que yo he hecho esto, eso no sirve, hermanos. Dios demanda una justicia perfecta. Y la justicia de Cristo lo arropa a usted. Le quita sus vestiduras negras de pecado, sucias de andar en el fango del pecado, y le pone vestiduras nuevas. Lo lava en la sangre de Cristo, lo limpia de su maldad. Hermanos, quiero que note la actitud de Mefiboset, porque esa es la actitud que nosotros debemos tener cuando nos presentamos ante Dios. ¿Quiénes somos nosotros, oh Dios, para que tu gracia sea derramada en nosotros, en mí, un perro muerto, pecador que ha pecado todos los días, a cada instante contra el Dios Santo? ¿Quién soy yo para recibir tu gracia y tu favor? ¿Quién soy yo para que mi Señor me haga un bien? Esa es la actitud que usted y yo debemos de tener cuando nos presentamos a adorar a Dios. Y no como la actitud que le presentan allá: demanda, tú eres el campeón. Hermanos, estamos hablando del Dios 3 veces santo. Pero quiero que note algo más. David bendijo a Mefiboset. Dios nos bendice con toda bendición espiritual por amor a su Hijo, por amor a Cristo. Pero aparte de eso, David dijo que de ahora en adelante Mefiboset se va a sentar a la mesa del rey. ¿Sabe lo que habla, hermanos, la Biblia acerca de que Dios hace con nosotros? Nos vamos a sentar en las bodas del Cordero, a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha sentado a la mesa de Cristo, el gran Rey de Reyes, y nos ha dado los mejores manjares espirituales para que nuestra alma pueda comer. A Mefiboset le pusieron los mejores manjares del Rey. Dios nos pone los mejores manjares espirituales y nos dice: come, come. Hermanos queridos, no se les olvide que nuestro llamado y nuestra elección no está basada en nuestras obras. Eso es algo que tiene que correr su mente. Está basada solo en la obra de Cristo, en la soberanía de Dios, en el llamamiento de Dios. Juan 17, 5, 7 dice que el Padre, hermanos, le ha hecho un regalo al Hijo. Lo que acababa de leer, hermano. Dios, por amor al Hijo, le hizo un regalo. Cristo dijo: Padre, tú me has dado a estas personas, tú los sacaste del mundo y me los diste. Estaban en el mundo, pero me los diste. ¿Usted cree que el sacrificio de Cristo fue a la ligera por todo, y el que cayera donde cayera, y el que quisiera venir a rejuntar como si fuera? Hermanos, no. Fue eficaz. Eficaz fue su sacrificio por los que el Padre le dio. Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, y entraremos en gloria cuando nuestros cuerpos sean
transformados, hermanos queridos. Por lo tanto, nuestra elección depende solamente de Dios y nada más que de Dios, sin ninguna obra que usted haya hecho para merecerla. Que a Dios sea la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Vamos a orar para cerrar esta clase. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por exponernos a temas profundos. Tu iglesia necesita saber, profundizar en estos temas, Señor, para darte la gloria a ti. Ayúdanos a comprender más y más, oh Dios, y a tener un corazón dispuesto para recibir las enseñanzas. Bendícenos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el autor de la salvación del hombre. Por lo tanto, Señor, que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ha concluido nuestra clase. No sin antes